Arrancamos una nueva inmersión en las fuentes. Hoy toca poner sobre la mesa un material que, bueno, trae muchísima cola. Hablamos de los primeros 6 capítulos de Alas de Onix. La tercera entrega de la saga Empirio de Rebeca Yarros. Y, a ver, la misión de este análisis no es simplemente hacer un repaso de lo que ocurre, de quién lanza qué hechizo o quién se enfrenta a quién. Claro, eso sería quedarnos en la superficie. Exacto. El objetivo hoy es escarbar en las lecciones que deja este texto sobre cómo las estructuras de poder colapsan desde dentro, cómo la paranoia se apodera de una sociedad en guerra y lo increíblemente difícil que resulta forjar alianzas cuando el pánico es la única moneda de cambio. Es que el punto de partida es asfixiante. Hola a todos, por cierto, encantada de estar aquí para este análisis. Igualmente, siempre es un placer. Pues, retomando, tras la muerte de la general Sorrengale y la revelación sobre la verdadera naturaleza de Xaden, el texto nos lanza directamente a las secuelas del desastre, sin anestesia alguna. Totalmente. No hay tiempo para el duelo ni para asimilar las pérdidas. Las protecciones de Navarre están en un estado crítico y la sensación constante, para cualquiera que lea estos capítulos, es que el tiempo corre en contra de todo el mundo. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el prólogo nos sitúa justo en el epicentro de esa tensión insoportable. Tenemos a Violet bajando a las mazmorras de Basgiath en mitad de la noche, tirando de ese vínculo mental para encontrar a Xaden, y la escena es de terror psicológico puro. O sea, Xaden ha canalizado poder directamente de la Tierra convirtiéndose en un Benin para salvarla. Y las implicaciones de eso son enormes. Gigantescas. Y quien está encerrado con él en esa celda es Jack Burlow. El diálogo entre ellos pone los pelos de punta, la verdad. Ya lo creo. Jack se burla de él. Le advierte que es solo cuestión de tiempo que pierda el control por completo, que esos anillos rojos en sus ojos serán permanentes. Es escalofriante. Lo fascinante aquí es cómo se utiliza la magia para construir una metáfora brutal sobre la adicción y el coste de los fines nobles. Ajá, explícanos un poco más esa visión. A ver, Xaden no busca el poder terrenal por una ambición desmedida o por sed de conquista. Lo hace en un momento de desesperación absoluta para salvar a la persona que ama. Claro, un sacrificio. Exacto, pero al poder terrenal le da exactamente igual la intención inicial. Es un peaje que altera la fisiología y la psique de quien lo usa. Es como ver a alguien recurrir a una sustancia destructiva para soportar un trauma inmenso. La motivación original se evapora frente a la aplastante realidad de la adicción. Qué buena analogía. Y frente a esto, Violet, junto con su dragona Andarna, decide aferrarse a la esperanza de encontrar una cura, buscando a esa misteriosa séptima estirpe. Entiendo perfectamente esa lectura de la adicción, pero yo me pregunto si no hay también una cuestión de arrogancia por parte de Xaden en todo esto. ¿Arrogancia? Fíjate, eso es interesante. Sí, porque él siempre ha creído que puede controlarlo todo, que sus sombras y su disciplina militar férrea son suficientes para contener cualquier cosa, incluso esto. Ya, se cree por encima del peligro. Eso es. Y de repente, saltamos al capítulo 4, y esa ilusión de control salta por los aires en el entorno más íntimo posible. Están en la habitación, hay una conexión tremenda entre ellos, pasión desbordada, y justo en el clímax de ese momento, Xaden canaliza energía de forma inconsciente. Y quema la madera. Exacto, quema la madera del cabecero de la cama. Es un detalle pequeño pero aterrador, y la reacción de él es apartarse físicamente al instante. Está aterrorizado de sí mismo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que esa vulnerabilidad íntima refleja milimétricamente el conflicto global del continente. El poder sin un control absoluto es una fuerza destructiva indiscriminada. Totalmente indiscriminada. Xaden decide imponer esa distancia física para proteger a Violet. Construye un muro entre ellos. Demuestra que a veces el verdadero amor o el exceso de cuidado exige levantar barreras frente a nuestros propios demonios internos. Bueno, yo diría que hay un matiz ahí. Es tentador verlo solo como un acto de amor y protección, y seguro que lo es en parte, pero también hay un componente enorme de cobardía emocional. ¿Tú crees? Sí, estoy seguro. Xaden se aísla porque no soporta enfrentarse a su propio reflejo en los ojos de Violet. Es mucho más fácil poner distancia física que lidiar con la vergüenza de saber en qué se está convirtiendo.
Es una forma de evitar el espejo, desde luego. Y fíjate cómo esa misma sensación de que el peligro ya está dentro, de que el enemigo convive contigo en la misma habitación, estalla a nivel institucional en el capítulo 2. Hablo del ataque a la enfermería. Uf, ese ataque. Es que está diseñado con una precisión quirúrgica y dinamita por completo la falsa sensación de seguridad de Basquiat. Es de las mejores escenas de esta primera parte. Es que mientras los cadetes se agotan haciendo patrullas en la nieve, congelándose y creyendo que la amenaza está fuera de las fronteras, el verdadero terror camina por los pasillos con total impunidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los Benin logran infiltrarse en el cuadrante de curanderos. ¿Y qué uniforme eligen para camuflarse? Las túnicas color crema de los escribas. O sea, los guardianes de la verdad. Manda narices, sí. Entran y empiezan a drenar la vida de los heridos que están convalecientes en las camas, la gente más vulnerable. Y Violet, Rhiannon y Ridoc se ven envueltos en una pelea a muerte en esos pasillos subterráneos contra unos seres que se mueven a una velocidad inhumana. Una pelea desesperada, además. Completamente. Y justo cuando parece que no tienen escapatoria, el pasillo se queda a oscuras y Xaden los elimina usando sus sombras. A ver, la elección del uniforme de escriba es una genialidad tanto táctica como narrativa. Los escribas representan la confianza ciega en la verdad institucional de Navarre. Son la historia oficial. Exacto. Que el enemigo use ese atuendo no es solo un disfraz físico, es una profanación absoluta de la confianza. Quien nos escuche puede pensar en esto como en un entorno corporativo de hoy en día. A ver, desarrolla eso. Toda la infraestructura gigantesca de las protecciones mágicas de Basquiat es el equivalente a un sistema de seguridad o un cortafuegos informático carísimo en una multinacional. Ah, vale. Ya veo por dónde vas. Claro, no sirve de absolutamente nada tener el mejor muro del mundo si la amenaza ya tiene credenciales de acceso, está en la base de datos y encima viste el uniforme de la empresa. Las murallas pierden su propósito cuando el enemigo ya está dentro de casa tomando café en tu sala de descanso. Es una comparación perfecta. Las defensas perimetrales no valen nada contra amenazas internas. Y hablando de amenazas internas, el rescate de Xaden trae consigo una revelación que lo cambia todo. ¿Su nueva habilidad? Exactamente. Cuando Violet le pregunta cómo demonios ha sabido que estaban siendo atacados en las profundidades de la enfermería, él confiesa que ahora es capaz de sentir a los Benin. Porque están conectados. Sí, están conectados a la misma fuente de poder subterráneo. Se ha convertido en una especie de radar interno. Y claro, a nivel militar es una ventaja táctica que no tiene precio, pero el coste personal es devastador. Es una dualidad trágica. Posee el sistema de alerta temprana más perfecto que Navarre podría desear, pero cada vez que lo usa es un recordatorio punzante de que su humanidad se está desvaneciendo. Es como si una parte de él ya fuera el enemigo. Biológicamente, al menos, pertenece a la misma especie que está masacrando a su propia gente, y eso tiene que destrozar a cualquiera por dentro. Y mientras los cadetes están librando esta guerra literal y sangrienta en los pasillos, nos topamos de bruces con la verdadera pesadilla institucional del libro, la burocracia. ¡Ay, la burocracia! Casi hace más daño que los monstruos. En el capítulo 3, vemos a Violet compareciendo ante el Senario, los 6 líderes de Navarre y el general Melgren. Ella lleva una exigencia clarísima de su dragón Andarna para buscar a la séptima estirpe. Una misión de la que depende literalmente la supervivencia de todo el continente. ¿Y cómo reaccionan los altos mandos? Pues es de traca. Melgren intenta imponer al capitán Grady como líder de la misión. Le arrebata a Violet la capacidad de elegir a su propio equipo de confianza. Prioriza la jerarquía y el protocolo sobre el sentido común y la pura supervivencia. Esto plantea una pregunta importante para cualquiera que analice estructuras de poder. ¿Por qué una cúpula militar que sabe perfectamente que está al borde de la aniquilación total se aferra con uñas y dientes a la cadena de mando tradicional? Yo lo tengo claro. Por puro terror a perder el estatus. Preferirían reinar sobre un montón de cenizas humeantes antes que cederle un gramo de autoridad a Violet o a la facción de Aretia. Exacto. El miedo a perder el monopolio del poder paraliza cualquier decisión racional. El Senario prefiere arriesgar el continente entero antes que legitimar a quienes consideran desertores. Es una ceguera voluntaria. Y esta parálisis burocrática choca de frente con la realidad material cuando, en el capítulo 4, aparece Mira. La llegada de Mira. Tras revisar las protecciones mágicas exhaustivamente,
Trae la confirmación de lo que todos temían, pero con un dato concreto. A las defensas de Navarre solo le quedan 6 meses de vida, medio año para el colapso total. 6 meses. Y no solo eso. Mira destapa otra realidad que duele casi más que el inminente fallo de las protecciones. Revela que Brennan estaba dispuesto a enviar a Violet a una misión prácticamente suicida solo para ganar algo de tiempo. Una decisión muy cruda. Es que manda narices. Se supone que Brennan es el líder rebelde, ¿no? La alternativa ética, el lado bueno frente a la corrupción de Navarre. Y resulta que opera con el mismo utilitarismo frío e implacable que su madre. ¿Está dispuesto a sacrificar a su propia hermana menor como si fuera un peón sin valor en un tablero de ajedrez? A ver, ahí discrepamos un poco en la severidad en juicio. Ah, ¿sí? Lo justificas. No digo que Brennan actúe bien moralmente, pero liderar una rebelión contra una amenaza existencial exige decisiones espantosas. Está aplicando la misma lógica implacable que aprendió en Basgiath porque es literalmente la única que conoce para lidiar con una guerra de exterminio. Ya. La vieja excusa de que el fin justifica los medios. Es un debate complejo, pero lo que sí es indudable aquí es el contraste brutal entre esa alta jerarquía, ya sea de Navarre o de Aretia, que solo sabe sacrificar piezas y ocultar datos, y lo que ocurre en los niveles más bajos de la organización. Ahí te doy la razón al 100%. La verdadera innovación de este texto no viene de los despachos de los generales, viene de un cadete. Un cadete agricultor, además. Esa es la parte fascinante. Es una pasada de detalle. Mira, y este cadete de primer año, sumando fuerzas y usando conocimientos sobre botánica y patrones de crecimiento de las plantas, logran modificar un disco de madera con runas, consiguen crear un escudo de sonido y burlar las protecciones. Es una aplicación totalmente transversal de la magia. Exacto. Una colaboración real que cruza disciplinas que nadie en el alto mando habría pensado mezclar. Es que la creatividad real surge de la base, de la necesidad desesperada en el terreno, no de las mesas de caoba del escenario. Las instituciones rígidas están diseñadas para mantener el status quo, no para innovar o adaptarse rápido. Totalmente. Cuando el sistema está colapsando, la salvación siempre viene de aquellos que se atreven a ignorar los protocolos burocráticos y a cruzar conocimientos de áreas que, en teoría, no tienen nada que ver. Pero claro, esa colaboración tan bonita en las bases pende de un hilo muy, muy fino. Y lo vemos estallar por los aires en los capítulos 5 y 6, en la escena del patio. Menuda escena esa, un barril de pólvora. Tal cual. El ambiente está caldeado al máximo tras los fracasos diplomáticos entre Navarre y Poromiel. Y de repente, Aura Beinhaven, una líder de ala navarrense, pierde los papeles por completo. Se vuelve loca. Retiene a un cadete piloto de grifo, un chaval de primer año, a punta de daga en medio de todos. Exige un duelo a muerte ahí mismo. Se salta todas las normas, impulsada puramente por un odio ancestral, visceral hacia los pilotos. Es la cristalización de generaciones enteras de propaganda militar. Navarre ha pasado siglos adoctrinando a sus jinetes desde que son niños para ver a los pilotos de grifo como enemigos biológicos inferiores, como ladrones de magia. Los han deshumanizado por completo. Exactamente. Cuando siembras ese nivel de desprecio institucional durante siglos, no puedes pretender que se borre de un plumazo en los patios de entrenamiento solo porque 4 líderes firmen un papel en un despacho. El prejuicio arraigado actúa como un polvorín esperando una chispa. Y el que intenta desactivar ese polvorín en primera instancia es Dain. Fíjate en el arco de redención de este personaje, porque es para analizarlo con calma. Sí, su evolución es muy notable. Se interpone entre Aura y el piloto de grifo asustado, pero lo hace completamente desarmado. Es un gesto de un peso simbólico tremendo en ese contexto militarizado. Se niega a derramar sangre navarrense, evidenciando frente a todos lo absurdo y salvaje de la situación. Es un intento de apelar a la razón. Sí, pero Aura está tan cegada por el odio que intenta hacer trampa. Canaliza magia de fuego en lo que, según sus propias reglas, debería ser un combate puramente físico. La intervención de Dain, desarmado, expone la brutalidad e hipocresía de Aura. Sí, pero no es suficiente para detener a una turba que ya está sedienta de sangre y asustada. Hace falta una fuerza externa y abrumadora para romper esa inercia de violencia colectiva. Y ahí es cuando entra Violet. Con todo su peso. Invoca un rayo masivo que hace temblar los cimientos del propio castillo de Basgiath. Detiene el combate en seco. Un silencio sepulcral. Pero lo realmente potente de esta escena, para mí, no es la exhibición de magia bruta. No, es lo que viene justo después. El discurso.
Violet ataca directamente a la línea de flotación, a la hipocresía de los jinetes de Navarre. Les recuerda en su cara que han sido ellos, los que tanto se cuelgan medallas de honorabilidad, quienes han estado ocultando la verdad durante décadas, quienes han dejado que civiles inocentes murieran masacrados en las fronteras. Es un choque de realidad durísimo para ellos. Les lanza una advertencia cruda y sin adornos. O forjan una alianza y entierran los rencores de sus abuelos ahora mismo, o serán la última generación de jinetes y pilotos que pise el continente. Punto final. Ese discurso marca un antes y un después absoluto en la trayectoria de Violet. Ya no es solo la guerrera, ¿verdad? Deja de ser únicamente el brazo ejecutor, el arma letal de Aretia, y asume por fin el manto de líder política. Desarma una multitud furiosa, no friéndolos con rayos, sino exponiendo una verdad material innegable frente a la que no hay argumento válido. Es que no pueden rebatirle nada. Porque se da cuenta de que desaprender el odio institucionalizado es una tarea muchísimo más ardua y crítica que ganar cualquier escaramuza táctica en el frente de batalla. Sin embargo, y esto es lo que más rabia da de leer estos capítulos, a pesar de esa demostración de liderazgo impresionante por parte de Violet, la sección nos deja con un final amarguísimo. Es desolador. Porque las palabras de Violet calan hondo en los cadetes del patio, sí, pero se estrellan de frente contra el muro impenetrable de la burocracia de arriba. Otra vez los despachos. Brennan trae la noticia de que el tratado diplomático con Poromiel se cae con todo el equipo. El Senario se niegan rotundo a permitir que los pilotos de Grifo operen o reciban refugio y protección dentro de sus muros. Inexplicable. Volvemos a la misma cabezonería suicida del principio. La diplomacia muere por culpa de unos líderes ciegos que prefieren mantener la exclusividad de sus fronteras antes que sumar fuerzas para no extinguirse. Y ese tremendo fracaso político, para añadir más drama, coincide con el punto de mayor fragilidad personal para los protagonistas. Exaden recibe órdenes militares ineludibles de sus superiores que lo obligan a marcharse del lado de Violet. En el peor momento posible. Es una separación forzosa cuando las defensas están a punto de desmoronarse y los tratados de paz se están haciendo añicos. Y es justo en esa despedida apresurada donde Exaden lanza una petición que hiela la sangre. En un momento de vulnerabilidad descarnada, le arranca a Violet una promesa durísima. Sí, es una escena difícil de leer. Le pide mirándola a los ojos que, si su transformación como Benin va demasiado lejos, si cruza ese límite invisible donde la humanidad desaparece y el hambre de poder de la tierra lo consume por completo, sea ella quien lo detenga. Le está pidiendo que sea ella quien lo mate. Pedirle a tu propia pareja que se convierta en tu verdugo es el reconocimiento definitivo, sin excusas, del fracaso del autocontrol. Es rendirse ante la adicción. Xaden sabe perfectamente que la adicción al poder de la Tierra no es una simple batalla que se pueda ganar solo con fuerza de voluntad o disciplina militar. Es cederle la responsabilidad de su propia ejecución a la persona que más ama, lo cual, si lo piensas, es una carga psicológica monstruosa para Violet. Es injusto en cierto modo. Refleja cómo las guerras internas, las que se libran en silencio contra uno mismo, tienen un coste colateral altísimo, que arrasa con todo el entorno afectivo. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un balance general de lo que nos arrojan estas fuentes hoy, la conclusión va mucho más allá de una historia de dragones, magia y batallas épicas. Desde luego que sí. El verdadero enemigo, el que más vidas cuesta en tiempos de crisis sistémica profunda, rara vez son solo esas fuerzas oscuras y evidentes que amenazan en la frontera. No, el enemigo letal suele ser más aburrido. El enemigo letal y silencioso es la ineficiencia crónica de la burocracia. Es el terror visceral de los líderes a perder sus pequeñas cuotas de poder. Y sobre todo, esa incapacidad tan humana y tan trágica de soltar rencores heredados, incluso cuando tienes el abismo a 2 centímetros de los pies. Yo añadiría que la gran lección subyacente de todos estos capítulos es sobre la gestión ética del poder y de la información. El Senario y líderes que creemos pragmáticos como Brennan utilizan el secretismo sistemático como su principal herramienta de control, creyendo ingenuamente que eso garantiza la estabilidad del grupo. Cuando en realidad consiguen lo contrario. Exactamente. El texto demuestra de sobra que la opacidad institucional solo genera paranoia generalizada y fracturas internas irrecuperables. El poder, ya sea militar, político o mágico, se vuelve inherentemente autodestructivo si no está anclado en la empatía. Y en la colaboración, como vimos con el cadete agricultor, y mira.
Eso es. La colaboración horizontal es la clave. El verdadero liderazgo en tiempos de crisis no consiste en imponer tu visión inamovible desde un despacho fuertemente protegido. Consiste en tener el inmenso valor de mirar las fisuras de tu propio sistema, de tu propia ideología, y asumir que a veces tus mayores certezas son precisamente las que te están condenando. Qué gran apunte para ir cerrando. Es una radiografía perfecta de cómo el estancamiento institucional es el preludio indiscutible del desastre. Es un reflejo de dinámicas muy reales. A ver, para poner el broche final a esta inmersión, queremos dejar sobre la mesa una última idea. Una reflexión bastante espeluznante que destila todo el material que hemos estado desgranando durante este rato. A ver. Quien nos escucha que se plantee lo siguiente. Pensemos en esa cuenta atrás implacable. Si las infraestructuras de seguridad más colosales del mundo, ya sean muros físicos impenetrables, cortafuegos corporativos o barreras mágicas milenarias, tienen una fecha de caducidad inamovible de solo 6 meses, y si el verdadero peligro ya camina tranquilamente por los pasillos, vistiendo el uniforme de respeto de quienes escriben la historia, y si la oscuridad más absoluta ya ha echado raíces profundas en la propia mente del guerrero más poderoso de tu bando, ¿el panorama es aterrador? Nos preguntamos entonces, ¿qué ocurre cuando la frontera que separa al gran salvador del monstruo de la historia no es un muro de piedra maciza, sino un solo segundo de pérdida de control emocional? Es el dilema definitivo. ¿Cómo salvas a un sistema entero o a una persona a la que amas que en lo más profundo de su ser está ya convencido de que su condena es irrevocable? Te planteas si la verdadera redención es siquiera posible cuando el sistema mismo está diseñado de origen para corromper a quienes intentan salvarlo desde dentro. Ahí dejamos esa incógnita monumental para darle unas cuantas vueltas. Cerramos aquí este análisis de las fuentes de hoy. Ha sido una exploración intensa, desde luego. Muy intensa, sí. Muchas gracias por acompañarnos. Lealtad ciega y paranoia en cualquier ámbito, porque al final, las ficciones más impactantes son siempre los espejos más nítidos de nuestra propia realidad. Hasta la próxima inmersión.